que puedan enviárselo a sus amigos lo que tiene que ver con el estudio de esta mañana de la fe de Jesús. A mí me gusta comenzar primero por lo primero. Para mí, lo primero, en sentido general, tiene que ver con el estudio, valga la redundancia, de la Biblia en sí mismo. Porque si no hay confianza en la Biblia como libro sagrado, todo lo demás que se pueda decir, desde mi punto humilde de opinión, entonces carecería de sentido. Entonces, tenemos primero que saber qué es la Biblia. Antes de entrar directamente a la Biblia, les voy a decir brevemente que la Biblia primero recibe muchos nombres a través de la historia. Nosotros, en sentido general, la conocemos como la Sagrada Escritura. Y decimos sagrada porque no es porque las letras en sí mismos tengan un poder místico o mágico, como algunos creen, inclusive algunos piensan que con tenerla abierta en ciertos lugares va a servir de resguardo o de amuleto de la buena suerte o protección. Sin embargo, esa no es la idea. La Biblia es las sagradas escrituras porque esas letras que aparentemente son muertas y que pueden hasta matar literalmente a alguien que llega a ellas de una manera equivocada y las aplica de una manera equivocada, pueden convertirse en vida y en algo que te ponga tu vida aparte para el uso exclusivo de Dios. Si tú haces que las letras pasen de la letra en que fueron escritas a la práctica de vida. Por eso le llamamos las Sagradas Escrituras. Constituimos que es el libro sagrado del cristianismo. O sea, recuerden que Cristo fundó una iglesia basada en sus 12 apóstoles, esa iglesia que fundara hace ya más o casi 2000 años, por allá por el año 31 de nuestra era. Dependiendo del calendario que sigamos, estamos cumpliendo esos 30, esos 2000 años muy pronto, o estamos alrededor de ellos. Y esta, este libro, en sentido general, es la joya más preciosa del pensamiento y de la cultura occidental. Entiéndase que cuando usted googlea lo que tiene que ver con Occidente en el mapa, usted va a ver un desplegado, un mapa de diferentes países que constituyen lo que se llama el Occidente. Estamos hablando a partir del meridiano de Greenwich, que es una raya imaginaria, o el Ecuador, que parte la Tierra en diferentes, en dos partes iguales, y comienzan a hacerse unas rayas que le llamamos los usos horarios, eh, lo que nos permite saber que de un país a otro podemos tener horas de diferencia, de acuerdo a cuántas rayas haya, a la derecha o a la izquierda, se resta o se suman horas. Y de ahí que los que viajan sobre todo tienen bien pendiente esto. Así que la cultura occidental, o sea, este lado del mundo, estamos hablando, por ejemplo, Estados Unidos de América, Centroamérica, en el caso de República Dominicana y algunos otros países que nos distinguen con su sintonía. Bueno, esta parte de este lado es el occidente. Luego tendríamos el otro lado y yo les invito a googlear ahí, porque no pretendemos dar una clase de geografía en estos momentos. En sentido general, la bendición de Dios se revela al hombre a través de la Biblia. Y la palabra Biblia en sí mismo significa, como hemos aprendido algunos, otros tendrán que buscar el significado. Biblia es realmente una palabra griega que significa biblos. Eh, Realmente la Biblia no es un solo libro. La Biblia es Biblia porque la palabra biblos es biblioteca o conjunto de libros. Cuando tenemos muchos libros juntos, entonces tenemos una colección de libros, una biblioteca, como le llamaban antiguamente, a lo que hoy modernamente sería una especie de enciclopedia, donde hay de todo un poco, donde usted va a encontrar geografía, historia, poesía, etcétera. Los libros son variados. Luego hablaremos de la constitución de estos libros y por qué solamente hay 66 de ellos. Estos 66 libros
están divididos en dos partes grandes. Una se llama el Antiguo Testamento y la otra parte se llama el Nuevo Testamento. Hay una que tiene 37 y la otra tiene 27 libros. En total forman unos 66 libros que nos ayudan a, pues en sentido general, a entender lo que es la palabra. Repito, dividido en dos partes, el Antiguo Testamento que llega desde Génesis hasta Malaquías, el profeta Malaquías, y ahí se divide. A partir de Mateo, comienzan los cuatro evangelios y sigue todo hasta Apocalipsis para convertirse en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Las Biblias más conocidas en el idioma español son la Reina Valera, y para mí de mucho valor, especialmente las viejitas, porque conservan de alguna manera un poco de la esencia de los originales. Hay algunos que tienen discusión con relación a esto. Las versiones luego entran a ayudar a entender los términos y dependiendo la versión es, digamos, una forma de ver algunos pasajes. Hay versiones que nosotros consideramos un poco más problemáticas que otras, porque hay versiones que desvirtúan un poco lo que se quiere decir en un texto o el otro, pero me gusta bastante lo que es la Casiodoro de Reina o la Reina Valera, esta versión más antigua, 1502, esa es la que estaremos utilizando para nuestro estudio base, porque lo que no dice de manera clara lo podemos entender si buscamos en el idioma nuestro español o buscamos un diccionario. Todavía encontramos qué significan esas cosas y esos términos. Así que el Antiguo Testamento fue escrito, como sabemos, antes de Cristo, porque Cristo es que divide, digamos, nuestra historia en Occidente en dos, antes y después de Cristo se escribe la historia. Para otros países eso no es así. Algunos países escriben antes y después del dominio de la era romana, del dominio del Imperio Romano. Por eso se ponen BC, DC, eso before Christ, o sea, antes de Cristo, pero luego cuentan no después de Cristo, sino después AD, after dominion, o sea, después del dominio de la conquista romana. Son dos cosas total distintas a lo como se cuenta en otro lado del mundo. Y así hay diferentes culturas que dividen la historia. Nosotros que creemos en Cristo la dividimos antes y después de Cristo. Y el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito después de Cristo y abarcó todo desde Génesis hasta Apocalipsis, unos 1500 años de historia, un periodo de escritura en los cuales la mayoría de sus 40 autores, hombres, mujeres, de diferentes profesiones como sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos, legisladores, etcétera, te va a encontrar tal vez un poquito de todo representado ahí en la Biblia, y si no, por lo menos hay algo que se parezca. Y estos 40 autores, con visiones distintas, épocas distintas, algunos no se conocieron, otros convivieron juntos en un espacio de tiempo, podrán ver cómo ellos mantienen una coherencia bíblica. El canon bíblico, después hablaremos de cómo fue constituido, por qué quedaron esos 66 libros que hoy estudiamos. Hoy, un análisis breve de dos versículos. Lo primero es que si la Biblia, como hemos dicho, es la verdad, ¿por qué nosotros entonces tenemos que apartarnos para el uso exclusivo de esta lectura? ¿Por qué como cristianos no podemos leer, por ejemplo, el libro del Mormón, de otra religión, que dice ser el Nuevo Testamento americano, lo cual está en discusión por la contradicción que tiene con relación a otros pasajes de las Escrituras? ¿Qué tiene que ver entonces esto de solamente apartar estos 66 libros para el uso del estudio? ¿Es algo que Jesús realmente creía? ¿Estaba en la fe de Jesús? ¿Jesús lo apoyó? Si vamos a San Juan 17, 17, y me acompañan si son tan amables, San Juan 17, 17, si usted lo encuentra antes que yo, puede leerlo. De lo contrario, yo lo leeré. Amén.
Si lo encontró, dígame para poder saber que estoy con ustedes, de que estamos interactuando juntos en este programa. Usted que está en su casa, que nos observa a la distancia, que está escuchando este programa por primera vez, le damos la bienvenida para que el Espíritu Santo pueda acompañarnos en el estudio de este libro que consideramos sagrado, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Dice Jesús acerca de su fe: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que en la fuente de la verdad se encuentra en la Biblia, los sagrados de los 66 libros que hemos mencionado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y santificar significa apartarse para el uso exclusivo de Dios. Permitió a través de la historia que se apartaran estos libros, que se han conservado bajo sangre y fuego, bajo luchas, bajo revoluciones, bajo casi desaparición total de la Biblia. Muchos han aportado con su sangre. Por eso me gusta la Reina Valera y demás, porque hay algunas versiones que se escribieron en base de sangre y fuego, en español, en inglés, en portugués, en todos los idiomas. Hay un libro llamado Conflicto de los Siglos, el cual recomiendo su lectura, que nos habla de la historia, de cómo en los diferentes países se fue introduciendo la Biblia. Específicamente, los primeros 17 capítulos de este libro nos hablan de todas estas historias, de cómo la Biblia fue entrando en los diferentes lugares del mundo. Les recomiendo esa lectura si están interesados en conocer estos autores de diferentes países, poder tener a la mano una Biblia en su idioma que pueda utilizar. Aspiro de que este programa en algún momento se estará traduciendo a otros idiomas y que podrán beneficiarse también nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que hablan otros idiomas. Así que permitamos que Dios nos aparte para el uso exclusivo de estudiar la verdad contenida en estos 66 libros, en su palabra, como dijo Jesús y como estaba en su fe. Por último, no menos importante el día de hoy, es hablar acerca de lo que tiene que ver de eh, por qué nosotros entendemos que debemos utilizar las escrituras, lo que está escrito. Quiero dividirlo antes de decirles lo siguiente, que se encuentra en Isaías 8:20. Me lo tiene ahí, si alguien lo tiene primero que yo, me hace una pausa ahí hasta que yo le pida. Isaías 8:20 nos responde una pregunta puntual. Nosotros creemos que nos ha amanecido, que es un término que representa que hemos sido iluminados por la luz de Dios a través de la Biblia. Y nosotros a veces decimos, sí, pero la Biblia sola, ok, la Biblia es buena, pero hay que acompañarla de otros escritos, otras cosas, por ejemplo, arqueología y demás. No estamos en contra de la ciencia, de hecho la Biblia no lo está, pero sí hay que entender que en materia de fe, nosotros debemos de hablar conforme a lo que está literalmente escrito en uno de dos lugares. Después vamos a ir aprendiendo otros detalles. Hoy, por favor, agárrenmelo en fe estos términos que les voy a decir. El primero de ellos es la ley. Ley en la Biblia no es solamente los 10 mandamientos, sino todo lo revelado por Dios. Se llama la Torá, lo que Dios mandó a decir. Y bueno, hombres y mujeres lo escribieron en la Biblia. Usted diría, ¿y cómo fue que Dios se lo mandó a decir exclusivamente a ellos? El mensaje trasciende las letras y usted siente que realmente fue escrito para usted, a pesar de que usted no estaba en esa época, a pesar de que usted no vivió esa historia. Sin embargo, cada historia en la Biblia está diseñada para que usted pueda entender una verdad espiritual. Y a eso le llamamos la ley, lo revelado por Dios. Y hay otra parte que le llamamos los testimonios. Los testimonios en la Biblia, según el libro de Apocalipsis, es el espíritu de profecía, es un don que Dios le permite tener a ciertas personas de interpretar lo que la palabra de Dios dice. Algunos textos en la Biblia parecen ser oscuros y no todo el mundo los entiende. Sucede que hay ciertos hombres o mujeres que tienen la capacidad por el Espíritu Santo de poder interpretar estos textos de tal manera que le den más vida todavía. Es como si usted tomara un cuadro
ya viejo o un libro ya viejo y lo restaurara. Y le permite entonces a la persona que aprecia el arte apreciar todos los detalles de este arte restaurado, este cuadro, esta Biblia restaurada. Y con esa restauración entonces se logra que todo el mundo pueda ver la imagen completa. A eso le llamamos el testimonio, a esos escritos del espíritu de profecía que se pueden dar dentro del contexto de los escritores de la Biblia, como también fuera o trascendiendo más allá de ellos. Hay hermanos que tienen la capacidad de interpretar lo que las escrituras dicen de manera correcta. De todas maneras, recuerden que las escrituras no son de particular interpretación, sino que lo que el hermano o la hermana diga tiene que tener una armonía perfecta con los pasajes diversos de la Biblia. Si en algún punto alguien dijera tener el don de profecía, como hay muchos en la historia que lo han hecho, usted tendría que agarrar la Biblia y comparar si lo que ya otros, por la revelación directa de Dios o por el testimonio, que es el espíritu de profecía, al ellos interpretar lo que Dios quiso decirle a su pueblo en un momento X, usted tiene que ver si esas dos cosas coinciden con lo que la gente le está diciendo. Vamos a leer Isaías 8:20 para que tengamos una idea más acabada de este concepto desde el punto de vista bíblico. Y con este texto concluimos nuestra primera parte de la fe de Jesús, hablando de las Sagradas Escrituras, que para nosotros es el primer tema que debe analizarse para ganar confianza en la Biblia. ¿Alguien tiene el texto y quisiese leerlo el día de hoy? Amén, yo lo tengo. Adelante, mi hermana Rosana. Bien, dice Isaías 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. En otras palabras, aquel que venga hablándole a usted con mucha filosofía, historia, ciencia o cualquier otra cosa que no aporte una iluminación a los textos que están en la Biblia, desde el punto de vista de la Biblia y de la fe que Jesús nos enseñó, diciéndonos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, según San Juan 17:17. Bueno, ahí lo que está diciendo en sentido general es que el que no se adapta a lo que está revelado en la palabra de Dios, en las Santas Escrituras, en la Biblia, y no se adapta a lo que otros han interpretado que tiene coherencia perfecta con todo lo que dice la Biblia, a esa persona no le ha amanecido realmente Jesús en su corazón, por lo tanto, no poseen una fe similar a la de él. Ojalá que sobre ti y sobre mí, en esta mañana, tarde o noche, de acuerdo al momento en que escuches esta grabación, pueda amanecer la luz de una verdad que pueda cambiar tu vida en todos los órdenes. Porque en la Biblia hay economía, en la Biblia hay historia, una manera de ver la historia. En la Biblia tenemos de todo un poco, a pesar de que no es un tratado completo de ninguna de las áreas de nuestra vida, va a abarcarla todas y nos va a ayudar a comprender de manera perfecta la voluntad buena de nuestro Padre Jehová. Dios nos bendiga a todos y todas. Pasamos ahora a la siguiente sección que tiene que ver con